Cordial saludo, estimados oyentes. Es un placer para mí presentarles este programa. Estamos grabando desde el 18º Congreso Colombiano de Historia en la ciudad de Medellín. En esta ocasión tenemos al investigador y doctor David Alejandro Ramírez Palacios. Se está haciendo costumbre en nuestro programa entrevistar personas que no están radicadas en el país. En este caso, David está radicado en México. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. También tiene un maestrado en Geografía Humana en la Universidad de Sao Paulo y realizó un doctorado en la Universidad también de Sao Paulo de Geografía Humana. David, es un gusto tenerte en nuestro programa. Un honor, muchas gracias. David, como es usual en nuestro programa, queremos arrancar por el principio, como siempre. ¿Puedes hablarnos un poco sobre tus orígenes sociales, culturales, políticos, religiosos? Yo vengo de una familia normal, colombiana, de clase media normal. Mi papá es ingeniero de la Universidad Nacional. Eso pesó también en mi vínculo con la universidad. Mi mamá estudió periodismo, pero se dedicó sobre todo a ser profesora de colegio, de niños. Tengo 2 hermanos menores, un hermano y una hermana. Geográficamente, ¿de dónde viene tu familia? Yo nací en Bogotá, pero también tenemos vínculo con Funza y Mosquera, estas ciudades como del área metropolitana de Bogotá. De hecho, por ejemplo, mi mujer es de Mosquera, yo estudié en Mosquera, viví mucho tiempo en Funza, entonces esa región la conozco un poco. También una época viví en Girardot, que es curioso porque ahorita estoy trabajando con estos temas de tierras altas y tierras bajas, tierras frías y tierras calientes, como clima, raza, civilización y territorio y nación, como es el cruce de estos conceptos. Algunos amigos me dicen en chiste que yo debería poner en mi tesis, en mis textos, que yo viví en Girardot. Muy bien. Cuéntanos, tus estudios de primaria, bachillerato, ¿dónde los adelantaste? Yo estudié en un montón de colegios. Ajá. Sí, yo creo que si nos ponemos a hacer la cuenta no se nos va mucho tiempo, pero estudié en un colegio que se llama Albert Einstein, en Mosquera, que es un colegio grande, famoso. Y también estudié en Girardot, estudié en un colegio que se llama Colegio Americano, pero... La lista es grande. Sí, y pues sí, bueno. Y tú decías que los orígenes religiosos, políticos y eso. Yo creo que mis papás son un poquito como rebeldes. Mi mamá sobre todo. Entonces yo creo que me viene algo de eso. Ya, entiendo. Cuéntanos, ¿en qué momento se da el interés por la historia? ¿Desde tu niñez? ¿Fue una decisión de grande? No, fue grande, fue después de varios ensayos y errores. De hecho, en mi casa no había muchos libros de historia, en mi casa había libros de divulgación científica. Ya. Libros de mi papá, de esas colecciones populares muy interesantes, Salvat. Y esos eran los libros de mi casa. Entonces, siempre me gustó como más como las ciencias naturales, cuando niño. Ahí yo comencé estudiando física en la Nacional. Yo presenté el examen de admisión 3 veces. 3 veces. La primera vez pasé a física, estuve un año ahí. Después presenté otra vez el examen y entré a ingeniería mecánica. No sé por qué. Y después presenté otra vez el examen y entré a historia. Y ahí sí ya me tocaba quedarme. Ah, ya tocaba. Ya no era posible cambiarse. ¿Qué queda de esas primeras carreras? ¿Te quedó alguna No, o sí, simplemente dices...? No, pues sí, algo queda. Como que de todas maneras en física sí es bueno aprender como algo un poquito más de matemáticas y estadística y esas cosas, de todas maneras sí sirve. Así sea como por ejercicio. De ingeniería no me quedan muchas cosas.
en realidad. Entonces, ¿a qué edad más o menos entras a estudiar historia? Eso fue como en el 2002, entonces yo tenía 20. 20 años. Ah, pero joven. Saliste muy joven del colegio. Pues ahora es así, ¿no? Creo Sí. que es muy común ahora están saliendo hasta más jóvenes, de 16. Yo cumplí 17 en primer semestre de física, pero no era el único. No era O sea, el no, único. creo que eso es común. Sí. Bueno, ¿y cómo te recibió la Universidad Nacional en aquel momento? Bien, la Universidad Nacional para mí es mi casa, sigue siendo mi casa. El departamento de historia yo lo considero mi casa. Sí, he estado, tú puedes pasar mucho tiempo, por ejemplo, en mi caso yo pasé 10 años en la Universidad de San Pablo, pero es diferente cuando haces posgrado, cuando haces pregrado. Cuando haces pregrado desarrollas más como este vínculo y esta identidad. ¿Recuerdas alguna amistad de historia? ¿Alguna persona? Muchos amigos, conservo algunos. Sí. Conservo más de un amigo de historia y además después me fui volviendo como amigo de los profesores. ¿Como, Sí. como quiénes? Pues al principio yo no era como muy buen alumno y los profesores como que no veían mucho en mí, pero después hacia el final de la carrera ya éramos como amigos, ¿sí? ¿Qué te digo yo? Pues creo que pues de casi todos. Claro, con unos he tenido la oportunidad de compartir más, por ejemplo con César, o con Estefania, o con David Valencia, que ya no está por ahí en el departamento, pero por ahí pasó. Pero con Paolo. Sí. Todos ellos me honraron con su amistad, sí. Yo veo que cuando tú empiezas a desarrollar tu tesis de pregrado, que se llama Las geografías de Reclus y Vergara, itinerario de una red, tu directora de tesis es la profesora Diana Obregón Torres. Sí. ¿Qué papel desarrolló ella en la tesis? Un papel muy importante, fundamental. Y Bernardo también, Bernardo Tovar también. Porque Bernardo era el profesor de esta materia que tenemos para hacer el proyecto de tesis. Entonces con él se fue perfilando mucho, pero con Diana también. Pues entonces yo llegué a esto como porque yo estaba interesado más en el anarquismo. Me dio por ese lado como anarquista en esa época. Y estaba buscando como por el lado del anarquismo en Colombia, una historia del anarquismo en Colombia. Pero pues no hay mucho. Pues justamente porque Colombia es un país con menos migración que otros países. Es países que tú sabes, como Argentina y eso, hay más socialismo y anarquismo porque hay más migración europea. En Colombia hay menos y es intencional, ¿no? Ciertos gobiernos intencionalmente pretendieron cerrar el país justamente para evitar desórdenes, para evitar que llegaran ideas raras. Entonces esta búsqueda del anarquismo colombiano pues no fue así como muy fructífera. Hay cosas, está el famoso Biófilo Panclasta, incluso a mí se me ocurrió prestarle atención un poquito a las sociedades democráticas de artesanos porque tienen como esta onda un poquito anarquista en algunas tradiciones. O los indígenas, tú dices, no, pues los indígenas no tienen estado, son anarquistas en cierta forma, entonces algo ahí, pero en realidad eso no fue mucho para adelante. José David Cortés una vez estaba explicando en clase esto de la migración y las ideas circulando. Y por qué en Colombia sí y en Argentina no, y no sé qué. Y él mismo mencionó un ejemplo y dijo, pero sí, en Colombia hubo por ahí un anarquista francés que vivió en Colombia, que es este señor Eliseo Reclus. Y por ahí comenzó, porque entonces ahí descubrí pues un personaje que juntaba anarquismo pues, y ciencia, historia de la ciencia. Porque yo venía con esta tradición de divulgación científica de mi casa y entonces también comencé a buscar como cosas de historia de la ciencia. Entonces me acerqué como a los libros de Nieto y de Ana Obregón, de Mauricio Nieto. Mauricio Nieto es muy importante para mí también. Yo vi materias con él en los Andes que fueron muy influyentes para mí. Y entonces descubrí este personaje que juntaba las dos cosas. Y ahí comenzó como lo de estudiar estos personajes. Después aparece Reyes más adelante. Pues Vergara era amigo de Reclus, ¿no? Hay correspondencia entre ellos. Vergara admira mucho a Reclus y Reclus le da reconocimiento a Vergara. Entonces, pues Reclus me lleva a Vergara. Entonces ya después me olvido como un poco del anarquismo
y empiezo a pensar más es como en historia territorial. Historia de la geografía, historia del pensamiento geográfico, historia territorial, historia de la cartografía. Todos esos son como cosas parecidas, que es un poquito, los conceptos pueden variar un poquito. Entonces, historia del pensamiento geográfico puede ser como estos grandes pensadores, sistematizadores de la geografía. Entonces son 2, 3, 4, 5 autores que te dicen la geografía es esto, la geografía debe ser esto, la geografía se hace así, no se hace así. Son 4 o 5 clásicos. Historia del pensamiento geográfico también puede ser como, no necesariamente estos grandes autores, sino cualquier geógrafo o pensador que se dedica al tema de la cuestión de analizar la relación entre territorio y nación, prospectivamente. Cuando un geógrafo, por ejemplo Vergara, piensa las cuestiones de la nación y el territorio hacia el futuro, él está haciendo pensamiento geográfico, en mi concepto. Ese es otra línea. Sí, otra línea. Historia territorial ya no tiene que ver tanto con los proyectos, sino como con los acontecimientos, lo que pasó. Que una cosa es que Vergara y Velasco quisiera cambiar la capital del lugar y quisiera que se desarrollaran las tierras bajas, y otra cosa es que eso haya sucedido o no. Entonces eso ya se llama historia territorial. Historia territorial, fronteras es un tema típico de la historia territorial, formación de fronteras. Bueno, pero ¿eso ya lo vas a descubrir en maestría y doctorado? Sí, ¿O eso es algo que...? No, eso viene más adelante, claro, y viene ya en el contacto con los geógrafos. Entonces me salté la pregunta de Diana. Pues muy importante, porque Diana a mí me muestra pues toda esta bibliografía, que era pues la bibliografía que había que conocer, de pues los clásicos de historia de la ciencia, comenzando con Basala y, bueno, lo que se lee en esa línea. Y lo que se leía en ese momento, además que la profesora Diana con sus amigos ya tenían años trabajando ahí, entonces yo llego ahí donde hay una tradición. Ya hay una tradición de estudios en historia de la ciencia en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes, y ellos tienen un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba ese grupo, yo participé un poquito, y ellos traducían cosas. Entonces, no sé, Stephen Shapin, George Basala, esos como medio clásicos, están en español por ellos que lo hacían así de una manera bastante, inclusive como artesanal y todo, eran traducciones así como, no sé la técnica de impresión, pero eso era como medio precomputador, una cosa así. Y cuando yo llegué a Brasil, yo llegué a una de las primeras materias que llegué a ver en la maestría, se llamaba Historia de la Geografía en Brasil, y buena parte del curso era como teoría e historia de la ciencia, y yo ya conocía toda la bibliografía. Ya, entiendo. Gracias a que existía esta tradición y que yo pude estar en contacto con esa tradición en la Universidad Nacional, cuando llegué a Brasil, pues en este curso, en esta materia, yo estaba familiarizado con buena parte de la literatura. Entonces, eso obviamente, pues ¿cómo se dice? Eso pues lo aproveché allá, lo pude aprovechar allá. Dime. Tú ingresaste en el 2002 al departamento de historia, Sí. Y en el 2007 recibiste tu título. Sí. Ahí tu primera publicación, que yo logré rastrear, no sé si haya una antes por ahí escondida. No, sí, esta es la primera, sí. Se llama La formación de la Sociedad Geográfica de Colombia y sus antecesoras latinoamericanas. Sí. ¿Cómo fue esa primera experiencia publicando? Es decir, ¿eras estudiante? ¿Estabas qué? ¿Eso está ¿Octavo publicado? semestre? Eso está publicado en una revista. ¿No sabías? Debe estar como en algunas memorias de algún evento, yo creo. Está... A ver, te digo dónde está. Pero sí, eso es un trabajito temprano, basado sobre todo en fuentes secundarias. Es el trabajo para la materia de Diana Obregón. La materia se llamaba Historia de la Ciencia en América Latina. Y yo hice un trabajo sencillo, comparando pues la de Perú y la de Brasil y la de México y la de Colombia. Para la de Colombia ya utilicé un poquito de fuentes primarias. Sí. Y para las otras utilicé así como artículos que me pasó Diana en su momento. Y era así como una comparación sencilla. La verdad ni me acuerdo qué dice ese texto. Pero ese texto fue el que me llevó a Brasil. Hay un evento que se llama Encuentro de Geógrafos de América Latina, que es cada 2 años, es un evento muy tradicional, es un evento muy brasilero. Donde sea es lleno de brasileros, puede ser en Cuba o en Bolivia, pero el 80% de la asistencia es brasilera.
A mí me tocó ir al de Sao Paulo, en 2005, que es una historia también, porque, bueno, me enteré de un compañero ahí de la carrera, Diego Ortiz, él trabajaba de mensajero, y le tocó llevar unos papeles a geografía y descubrió el aviso el afiche de legal. Y él fue el que me dijo, mira, va a haber una cosa por allá en Brasil, y pues yo ya estaba un poquito metiéndome con esto de la geografía. La profesora Diana ya me había pasado la revista Terra Brasilis, de la cual yo ahora soy editor. Esa revista yo la conocí, fue a través de Diana, y otra bibliografía brasilera, los libros, por ejemplo, del que iría a ser después mi orientador, como se dice allá, de doctorado. Esos libros yo los conocí en Colombia con Diana Obregón. Y bueno, y la universidad se demoró en darme la plata del pasaje, ¿no? Como siempre. Entonces yo perdí la reserva. Al final Diana sacó de su bolsillo y después ella reclamaba el cheque, yo no me acuerdo. Y el hecho es que yo ya no tenía vuelo para Sao Paulo, entonces le pregunté a Fabio Zambrano, porque él conoce un poco el continente. Entonces le pregunté que qué hacía y me dijo que fuera para Santa Cruz de la Sierra en el tren de la muerte, que agarré el tren de la muerte para Brasil. Y el hecho fue que yo no encontré el famoso tren y me fui en bus por el Chaco paraguayo en un viaje como de 3 días, que pasaron muchas cosas, pero bueno, logré llegar a Sao Paulo y ahí pues participé en este evento, y en este evento pues descubrí ya el Brasil. Descubrí que tenían pues posgrados, maestrías y doctorados, que pues nosotros tenemos muy poquito. Y además que pues nosotros pagamos para eso, allá no, allá es gratis. De hecho pues allá más bien tú recibes una beca, no todo el mundo, pero hay muchas becas, o bueno, hasta hace poco había, ahorita está en un momento de recortes. Pero durante mucho tiempo sí hubo pues bastantes becas en Brasil, y eso no lo aproveché solo yo, eso ha habido gente de África y de Perú y de Colombia y de otros países se vaya a estudiar porque pues por todas esas condiciones, ¿no? No hay una sola universidad, hay muchas. Sí. Y descubrí los geógrafos, y descubrí que entre los geógrafos hay unos que son medio historiadores, y me junté con ellos. Entonces conocí al profesor... ¿Perdón? Geografía humana, la línea de geografía Sí, humana. está dividido en física y humana, ¿no? Pero eso es más por tradición que porque esté correcto conceptualmente, me parece a mí. Pero entonces, pues sí, pero igual la geografía humana y física son muy diversas. Entonces están los de agraria y los de urbana y los de esto y lo otro. Y hay unos que son más historiadores. Y esos fue con los que yo me junté. Principalmente el profesor Antonio Carlos Horch Moraes, el famoso Tonico, que fue mi orientador del doctorado, aunque ya trabajamos juntos desde la maestría, solo que no oficialmente. Bueno, muy bien. ¿Y cómo fueron los preparativos para irse a Brasil? Es decir, yo veo que en el 2007 recibes tu título y en el 2007 también inicias allá la maestría. Pues fue a la loca, fue una cosa a la loca, ¿sabes? Como que entregué el diploma, entregué la tesis en diciembre del 2006, y con mi novia, que ahora es mi esposa, arrancamos a viajar con la idea de llegar a San Pablo a que yo me presentara en la universidad. Ahí pasamos por pues, todos estos países de América del Sur, y pues llegué a San Pablo justo para la fecha en la que había que llegar. Pues pasé los papeles, Tonico no tenía cupos. Diana me había recomendado con Tonico, pero Tonico no tenía en ese momento cupo. Entonces me tuve que buscar otro orientador, me lo conseguí, el profesor André Marchín. Y pues ahí entré. Sí hay un proceso selectivo en el que pues tienes que presentar un proyecto y un examen de portugués y un examen de inglés, y no había examen de geografía, afortunadamente ahora hay. De pronto ahorita ya no hubiera pasado. Y ahí entré y pues me conecté como con esta línea de trabajo. Y pues Brasil es un país muy abierto, ¿no? Es un gran país por el que estoy eternamente agradecido y al que me gustaría volver. Es un país que pues a mí me enseñó muchas cosas, me sigue enseñando, y me recibió. Podría mencionar varias personas como Manuel Fernández de Sousa Neto, Iris Cantor, profesores de allá que desde el primer momento me acogieron y me dieron trabajo y me dieron responsabilidades, me dieron confianza. Y desde el primer día, desde el primer día que llegué a Brasil, inclusive antes de ser estudiante, ya estaba haciendo cosas.
Entonces, el proceso selectivo dura 3 meses. Ya es cuando tenía ya la carta de que sí, entonces pues nos regresamos para Colombia a hacer los papeles. Y ya en agosto del 2007 ya comenzó la maestría. David, desde tu tesis de pregrado se evidencia un acercamiento a la teoría actor-red. Sí. Y veo que también trabajas la metodología de cartografía de controversias. Primero, cuéntanos cómo llegaste a esta metodología y de pronto explícanos un poco para los que no conocemos esta teoría y esta metodología. Ok, no es fácil así en pocas palabras, pero probablemente fue Diana Obregón la primera persona con la que yo leí Bruno Latour. Ahora, la profesora Diana me lo presentó a mí, o como yo lo entendí como un autor más de la sociología de la ciencia. Tal vez uno un poquito diferente, pero como perteneciente a ese grupo o esa línea de historia de la ciencia, sociología de la ciencia. Y no es poco diferente. Y yo ya noté ya más esa distancia o diferencia con Mauricio Nieto. Mauricio Nieto daba estas clases sobre Caldas en los Andes y yo pedí para me diera permiso de participar. Entonces yo vi, en el último año de la carrera yo vi 2 materias con Nieto allá en los Andes. Y esa materia tenía mucho Bruno Latour. Ahí yo ya agarré un poquito más de conciencia como de lo que quería decir Latour, pues de lo que quiere decir. Pero de hecho en mi tesis de pregrado sí está escrito, que yo lo considero un error, que él es el autor emblemático de la sociología de la ciencia, algo así. Yo lo describo una frase de ese estilo. Y no tanto, porque él después va a ser como crítico de esa línea. Y va a fundar, no solo él y otra gente van a fundar como otra cosa. ¿Por qué otra? ¿Qué tiene de otra? Voy a tratar de decirlo. Tú sabes que nosotros estamos muy acostumbrados como a pensar dicotómicamente y a expresarnos dicotómicamente. Eso es la modernidad. Sujeto, objeto, sociedad, naturaleza, interno, externo, natural, artificial, etcétera. Todas las posibles. Y muchos nos sentimos incómodos con esas dicotomías. Sentimos que el mundo tiene una cierta continuidad que esas dicotomías no capturan. Pero inclusive muchos autores o pensadores que en teoría se declaran incómodos con esta forma dicotómica de pensar o de expresarse, acaban de todas maneras expresándose, utilizando estas categorías dicotómicas para expresarse. Lo que te ofrece Bruno Latour es una manera de expresarte sin utilizar este lenguaje dicotómico. Él te propone unos términos, pero tú puedes inventarte los tuyos propios. La clave del juego es cuando explicas algo y cuando describes algo, no utilices estas categorías dicotómicas. Esa sería como la parte negativa de la teoría, o sea, lo que no es. ¿Qué no es la teoría de Latour? No es dicotómica. Sería la explicación negativa. En positivo, ¿cómo sería? Son relaciones, estudia relaciones. Que eso ya estaba inventado, más o menos. En geografía existe la teoría relacional. La geografía para mí es la ciencia laturiana por excelencia, porque es una ciencia que está dedicada desde toda la vida a estudiar las relaciones entre las personas y otras cosas que no son personas, como ríos y suelos y todo lo que nos acompaña y hace parte de nosotros. Pero la geografía se expresa dicotómicamente cuando se explica. Cuando al geógrafo, cuando a la geografía le preguntan qué es la geografía va a utilizar estas categorías dicotómicas. La relación hombre-naturaleza, hombre-medio, sociedad, naturaleza, segunda naturaleza. Esa es la forma de expresarse porque la modernidad exige que se exprese así. Pero en la práctica la geografía lo que trabaja es de la continuidad de las relaciones entre las cosas. Entonces sí, ya hay teoría relacional en geografía, pero no es como la de Latour. La de Latour ya lo que tiene diferente es eso, que ya desiste completamente de este vocabulario dicotómico para expresarse. Hay mucho más al respecto de la teoría sofisticada, filosóficamente sofisticada. Son muchos libros, son muchas etapas. Hay un Latour pugnaz del comienzo de los 80s, buscando un lugar. Después hay un Latour ya pues más establecido,
más calma, como más tranquila, más establecido. Y esta etapa, y esta teoría también pues tiene diferentes etapas, diferentes nombres. En una época se conocía una historia social de la ciencia, pero después le quitan el social. Social hace parte de este juego dicotómico de conceptos, social como lo opuesto a lo natural, por ejemplo, o social como opuesto a científico. Entonces, me perdí. No sé, ¿qué estaba Digamos, diciendo? estás hablando de esa metodología y esa teoría. Que tiene varias etapas, entonces después le quitan el social y ya entonces ya no se llama historia social de la ciencia sino estudios sobre la ciencia, science studies. Después se va a llamar teorías, actor network theory, que es justamente para teoría relacional, lo que estaba explicando ahorita. Y ahora lo que me preguntaste sobre la cartografía de controversias, ese es como el nombre que tiene actualmente, esa es como la versión masificada y pedagógica de esta teoría. Entonces se trata como de, bueno, no necesariamente tienes que ponerte a leer todos estos libros difíciles de filosofía, de Latour y eso, que son, pues demandan bastante atención y no son fáciles a veces, sino la idea es que cualquier persona es capaz, o en teoría, o podría ser capaz de investigar una controversia, de mapear una controversia. Mapear en el sentido metafórico de conocer, pero también el sentido literal de organizar en el espacio con diagramas, utilizando diagramas. Y suena fácil, pero se trata como de decirle al estudiante, porque te digo, es una versión pedagógica, ya masificada, y en Estados Unidos está circulando mucho, y creo que en Europa también. Y es como decir al estudiante, escoge una controversia. ¿Cuál? No, pues cualquiera, abre el periódico y mapéala. Entonces, pues ejemplos el que quieras, ¿no? El agua embotellada hace daño a la salud, unos dicen que sí, otros dicen que no, entonces bueno, hagamos un diagrama. El hecho es que pues parece como más práctico trabajar así. Y no como que tienes una teoría que ya como que te anuncia el resultado, y como que no necesitas hacer la investigación porque pues ya la teoría te dice para dónde vas. No, aquí es más, no es empirista, obviamente, no es una teoría antiteoría. Lo que pasa es que no se basa en grandes teorías que lo explican todo, sino en pequeñas teorías que explican cosas particulares. Entonces, cuando tú vas a describir un estado de cosas, cuando tú vas a describir una controversia, para describirla utilizas conceptos. Los conceptos que tú utilizas para darle sentido a cómo se relacionan una serie de actores de una relación. Es que ya me perdí un poco, ¿vamos a cortar? Sí, claro. ¿Cómo comencé la frase? ¿Cómo comenzaste la frase? Estimado público. Que cuando... No sé. Sí, exacto. Entonces, esos conceptos, cuando tú vas a ver cómo se relacionan las cosas entre sí, los conceptos que tú utilizas para explicar esas relaciones, eso es una teoría. Entonces, nosotros, ciertas personas entienden la teoría como una encrucijada, como un aparato conceptual que te permite justamente explicar relaciones entre cosas. Entonces las teorías tú las vas como desarrollando, las vas construyendo o adaptando o mejorando a medida que vas investigando. No es que primero tienes que tener toda la teoría lista y acabada y para después irte al archivo, no funciona así. Entonces es un abordaje como más práctico. Como algunos sociólogos, con respeto a los sociólogos, aprenderse una teoría y después intentar que la realidad encaje ahí. Algo así, sí. Súper interesante. Quería preguntarte por tu labor en Razón Cartográfica. Es una red, es un proyecto muy interesante y es supremamente grande, según vi en la página. ¿En qué momento llegas a este proyecto? ¿Qué es Razón Cartográfica? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Fíjate, mira, yo estaba buscando el anarquismo y acabé estudiando mapas.
por estos imprevistos, ¿no? De los investigadores, de estas trayectorias de investigadores. Stefania Galini, en su curso de Historia Ambiental, que fue muy importante para mí, también me presentó un autor que es John Brian Harley, que es como un tipo muy conocido en la historia de la cartografía, pues es el superautor de la historia de la cartografía porque él es el que renueva el campo. Él es el que, digamos, saca el campo de un estilo más anticuario a un estilo más sociológico. Entonces él mezcla como sociología con análisis del discurso, es como Foucault con Derrida y tal. Y el tipo sí logra darle un nuevo impulso a la historia de la cartografía y hasta hoy en día él es venerado en los circuitos de historia de la cartografía. John Brian Harley es venerado. Y yo conocí un poquito esta discusión gracias a Stefania, ella que me presentó este autor. Y no solo me presentó a Stephen Jay Gould, me presentó a Sebastián Díaz. Sebastián Díaz es un investigador también, ahorita está en Estados Unidos, pero de la Universidad de nosotros y también de los Andes. Y él sí es el loco por mapas, desde siempre. Y claro, yo lo conocí porque cuando yo estaba comenzando la carrera, él estaba terminando, entonces nos alcanzamos a conocer, pero fue después Estefania la que nos unió y nos dijo, ustedes los de los mapas, mire, vuélvanse amigos. Y nos volvimos amigos. Y hay una chica que se llama Nara Fuentes Crispí, que ya también últimamente ha publicado unos atlas de mapas de época muy, muy importantes, de mapas marítimos. Y desde esa época ya Nara estaba trabajando con cosas de mapas. De hecho, a mí Nara me lleva a la casa de José Agustín Blanco Barros, el investigador de Vergara y Velasco, el otro investigador de Vergara y Velasco, somos él y yo, solo que yo, él falleció últimamente. Y lo entrevistamos, y esa sí fue mi primera publicación, que es una separata de Memoria y Sociedad de la revista de la Javeriana. Muy bien. Eso es 2006, eso sale al mismo tiempo que mi tesis, de hecho es como un capítulo de mi tesis ahí medio modificado. Historia de la historiografía sobre Francisco Vergara y Velasco. Esa es mi primera publicación, eso es gracias a Nara Fuentes. Y alguien en la Javeriana tenía interés porque eso saliera y fuimos a la casa del profesor Barros, lo entrevistamos y salió la entrevista y ese pequeño artículo, que son unas pocas páginas que también están en mi tesis de pregrado. Y así comienza Razón Cartográfica. Razón Cartográfica comienza con Sebastián, Nara y yo, otro chico que se llama Leonardo, que estuvo por ahí, Leonardo Puentes, de pronto lo conocen. El día que yo me iba para Brasil, nos reunimos. El día que yo me iba para Brasil con ya mis papeles para comenzar la universidad, ese día nos reunimos y fundamos Razón Cartográfica. Ese día el nombre se le puso después, ese día se llamó Red Colombiana de Historia de las Red de Historia de las Geografías y Cartografías de Colombia. Ya después el nombre corto, propagandístico, más comercial, Razón Cartográfica, vino después y eso es obra de Sebastián. Y consejo de Pablo Viñolo, también ponerle un nombre más corto. Razón Cartográfica de Sebastián. Yo no he hecho nada. Yo al comienzo yo intenté, hicimos la página juntos, la primera versión de la página la hicimos juntos. Hicimos las primeras cosas juntos, yo desde San Pablo y él desde Bogotá, como con mucho entusiasmo. Pero yo me fui metiendo mucho en Brasil. Me metí mucho en mis cosas brasileras y dejé de lado un poco como proyectos que tenía aquí en Colombia, con Estefania y con Sebastián, por ejemplo. Entonces, Razón Cartográfica es este crecimiento que ha tenido la página y este crecimiento que ha tenido el área de la historia de la cartografía en Colombia y como el reconocimiento que hay, publicaciones, exposiciones, gente interesada, tal. Yo creo que eso se debe 90% a Sebastián. Bueno, muy bien. Inicias tu maestría en la Universidad de Sao Paulo. ¿Cómo te recibe la universidad y cómo te recibe el país y la ciudad? La ciudad, la universidad y el país. La universidad y la ciudad son un poquito diferentes. Entonces en la universidad pues el extranjero llama mucho la atención. Hola, ¿de dónde eres? Quiero hablar contigo, cuéntame de tu país. Y los colombianos somos en Colombia esto, en Colombia lo otro, en Colombia no sé qué. Eso lo llaman allá saudocismo. Como que extraña uno Colombia y está toda hora hablando de Colombia, eso después se le quita a uno. Pero en la calle no es igual, o sea,
sea, no voy a decir que Brasil es xenofóbico, al contrario, Brasil es un país abierto, muy abierto, pero la xenofobia existe en todas partes también. Entonces, si tú notas un contraste en pues, cómo te tratan en la universidad y cómo te trata el tendero. Claro, no todos los tenderos. Claro. Entonces, es diferente, pero igual, San Pablo es una ciudad complicada, bien complicada, difícil de entender. Uno de Bogotá no es provinciano en una ciudad como San Pablo, que es cosmopolita. La cultura brasileña es muy diferente. La forma de relacionarse es muy diferente, la forma de interactuar y eso. Es más delicada. Los colombianos son un poquito más rudos. Y la sociabilidad es muy fuerte. Las personas se quieren mucho. Eso pues te impacta cuando vienes de un país como tan peleado. De hecho, uno de los epígrafes de mi tesis de doctorado es un fragmento de una canción de Caetano Veloso, Zampa. Y la canción es como de una persona que llega a São Paulo y no entiende nada, pero ahí va entendiendo. Y la parte que dice que cuando yo llegué por aquí, eu nada entendí. Entonces, uno de los epígrafes de mi tesis es que cuando yo llegué por aquí, hay puntos suspensivos, nada entendí. Pero ahí poco a poco te vas adaptando. Pero Brasil es un país abierto, es un país que te recibe. Eso no hay dudas, es un gran país Brasil, con mucho que enseñar me parece a mí a los otros países. Es que no es perfecto y ahorita además se le está saliendo el lado antidemocrático, ¿no? Y el lado más racista y el lado más autoritario ahorita pues está de moda. Salen del closet, ¿no? En estas épocas como de fascismo y eso, pues salen del closet también mucha gente. Esas prácticas. Bueno, ingresas a Geografía Humana. Sí. Venías de Historia. ¿Cómo se da ese asunto? ¿Fue fácil para ti adaptarte? ¿No tuviste problemas? Pues fíjate, como yo me metí más como con los geógrafos que son como más historiadores, eso facilitó la adaptación. Entonces yo no estaba en terreno totalmente desconocido, aunque sí, claro, pues casi, o sea, sí las dos cosas, ¿no? Pero ahí con el contacto vas aprendiendo. Una diferencia que hay entre los posgrados en Colombia y en Brasil es lo de las materias. En Colombia tenemos que ver muchas materias en una maestría o en un doctorado, un montón. Allá no, allá ves una, dos o tres. Yo vi tres, bueno, eran tres en la maestría y una en el doctorado. Yo acabé viendo 5 en la maestría, pero porque yo quería. No, porque con las 3 que había visto ya era suficiente para los créditos. Entonces, pues yo no tuve como que adaptarme tanto pues como que aprender las cosas que aprenden los geógrafos. Yo no pasé nunca por clase de climatología, suelos. No, ¿sabes? Eso yo lo sigo ignorando. Yo sé algo de cómo se discutían las cosas en el siglo XIX, pero las cosas que aprenden los geógrafos y que yo les tengo un poquito de envidia, eso en la maestría y en el doctorado eso no existe. Cada uno va por su línea y cada uno busca sus profesores y va. Entonces yo pues me acerqué más a esta gente con la que tenía como más cercanía, como Manuel y Tonico. Pero también exploré como otras partes y traté de como entrar en contacto como con otras facetas de la geografía brasilera y como alumno en materias y también pues en eventos y cosas. De todas maneras, algo se te pega, ¿no? Claro. Empiezas a ver cómo discuten, empiezas a ver como qué taras tienen, qué tabúes tienen, qué repiten. Eso es de Ayala, lo que repite el autor. Sí, por supuesto. Del 2007 al 2015 sacas tu maestría y tu doctorado. Sí. Y digamos que has profundizado mucho en lo que empezaste en pregrado, que fue básicamente digamos, la influencia de Reclus en Vergara y Velasco. Sí. ¿Puedes hablarnos un poco de ese proceso de investigación allá? Sí, claro que sí. Pues sí, vas descubriendo cosas, por ejemplo, errores. En mi tesis de pregrado dice Vergara y Velasco, el geógrafo regenerador. Nada que ver. No es. La regeneración es... Buena parte de la identidad de la regeneración es esta actitud anti-tierra caliente, ¿no? La Atenas suramericana y todo esto. Vergara es el gran defensor de la tierra caliente. Para Vergara el país tiene que desarrollarse en la tierra caliente.
y hay que quitar la capital de donde está y todo eso. Entonces no es el geógrafo regenerador, no. Eso fue una mala interpretación de ese momento. ¿Cómo es la investigación? Bueno, pues en la maestría yo me dediqué más a Reclus que a Vergara. Era más factible también por cuestiones bibliográficas. Entonces una cosa es encontrar material sobre Reclus que encontrar material sobre Colombia, cuando no estás en Colombia. Entonces, las bibliotecas brasileñas no son muy poderosas, eso también hay que decirlo. No se comparan las bibliotecas de la USP con las bibliotecas de la UNAM, no hay comparación. En la UNAM yo consigo todo, y si no está en la UNAM, está en algún lado en México, en la ciudad. Y los bibliotecarios de mi instituto te lo traen. En San Pablo no había nada parecido. Entonces me tocaba fotocopiar libros, encargar libros, comprar libros, rebuscarse materiales, aprovechar cada viaje. Lo de los libros es un drama, ¿no? Cuando tú andas para allá y para acá, lo de los libros es una de las cosas más complicadas. Sí. De hecho, yo perdí libros, pues. El francés, ahí tuve que aprender francés, porque pues me metí a estudiar un autor francés. Una de las críticas de Estefania fue una de las personas que evaluó mi pregrado, mi tesis de pregrado. Una de las críticas era lo del francés. ¿Cómo así que no estudiaste las cosas en francés? Bueno, no sabía francés. Y la otra crítica que me hizo Estefania, entre muchas, fue Internet. ¿Dónde está Internet? No existe Internet. Entonces, bueno, eso ya para la maestría, entonces ya descubrí el francés y el Internet. Y esto es importante porque esto de la digitalización de documentos es una revolución para nosotros. Nosotros aprendimos en el pregrado, no voy a decir el profesor, empieza por César, que nosotros no podíamos ser medievalistas. Ustedes no pueden ser medievalistas. Medievalista tiene que ser es un francés que tiene allá los archivos y la preparación lingüística y la preparación en general para ser medievalista. Ya no es verdad, eso ya no es verdad. En Brasil hay medievalistas. Eso es una de las cosas que a mí me hizo raro, ¿no? Porque nosotros, todos colombianistas. En San Pablo, en la Universidad de San Pablo, puedes estudiar Egipto, no sé, lo que se les dé la gana, es más libre. También es más gente, entonces también es más libre. A nosotros es como más, como, bueno, ustedes son una élite y los vamos a formar como una élite. Y en cambio Brasil es más como una masa, es masificado. Nosotros tenemos no sé cuántos departamentos de historia en Colombia, no sé, 18. Pero eso, bueno, en Brasil deben ser no sé cuántos, y el número de personas y eso. Me desvío otra vez, porque era en lo de la digitalización. Entonces esto es muy importante porque en todos estos años yo vi, pues, cómo en vivo y en directo, cómo empezaron a crecer estos bancos de documentos. Las universidades, las bibliotecas empezaron a digitalizar y los que estudiamos siglo XIX tenemos la ventaja de que no tenemos problemas de copyright. Entonces de 1930 para atrás, tú lo buscas y te aparece, es increíble. Entonces estás leyendo un documento y ese documento te cita otro y dices, ay, lo voy a buscar y lo encuentras. No siempre, pero muchas veces sí. Y eso creo que antes no era posible. Entonces eso para mí es una revolución, para nosotros historiadores. Y de hecho yo tengo una buena colección de cosas, ¿no? De documentos bajados de aquí y de allá. Y pues eso es importante, ese punto me parece clave, como lo de la digitalización y cómo te cambia eso las posibilidades de hacer o no hacer. Entonces aprender a leer francés un poquito, la transcripción de las cartas de Reclus a Vergara, eso fue otra aventura, eso fue con ayuda de amigos. Amigos que sabían francés y que se iban a veces a mi casa, se sentaban conmigo ahí a tratar de transcribir una carta. Bueno, y eso yo diría que son como los aspectos más importantes de investigación de maestría, que fue como tratar de reconstruir un poquito el lugar de Reclus, quién era Reclus, porque eso... Cuando yo comencé, sobre Reclus había los mismos 2 o 3 o 4 clásicos. Hoy en día hay un montón de material nuevo. Entonces, cuando yo comencé, yo todavía sentía la necesidad como de justificar
el estudio de ese autor. Ahora ya no creo que no se necesita justificarlo, ya es un autor más establecido como un autor interesante, más reconocido como autor interesante. Pero en ese momento yo sentía que tenía como que entrar en esa discusión de los franceses, de si Reclus fue olvidado, qué tan olvidado fue, si, toda esta cosa, que sí fue, ¿no? No voy a decir sistemáticamente, pero sí intencionalmente. Reclus es intencionalmente dejado de lado por la geografía francesa, que continúa en otra línea diferente, en la línea de Vidal de la Blache. Entonces, reconstruir un poquito esa discusión también fue parte de mi maestría. Y reconstruir como, esto también un poquito laturiano, como de todo el juego de referencias de Reclus. Reclus cita muchos autores para cada capítulo. Reclus escribió mucho. Entre lo que escribió una geografía universal, que es una enciclopedia muy grande. En esa enciclopedia hay un capítulo por cada país. Para cada país leyó todo lo que había. Entonces, para Colombia, que ya es el capítulo, yo estudio los capítulos Panamá y Colombia, los estudié en ese momento, y son 100 autores, franceses, alemanes, ingleses, colombianos. Entonces, la erudición del tipo sí, pues te sorprende. Y pues la idea también fue como reconstruir un poquito esa bibliografía, lo que él leyó. Entonces, y por otra parte, pues agarrar como los conceptos. Entonces, ahí viene lo de las tierras altas y las tierras bajas. Entonces, para Reclus, Colombia es un país de migración, país apto para recibir emigrantes, pero a las tierras altas, templadas, de clima más parecido al europeo, donde los europeos conservan su virilidad, su actividad, su inteligencia y su energía. Geografía tropical se llama eso. Reclus no desprecia las tierras bajas y calientes como si lo hacen los regeneradores estilo Caro, que es desprecio total contra la tierra caliente y sus habitantes. Reclus no, pero sí prefiere las tierras altas templadas, como el centro del proyecto, no sé si decir civilizatorio, de migración a Colombia, de poblamiento. Y eso va a entrar en contraste después con Vergara. Y yo me doy cuenta poco a poco, porque Vergara esconde esto. De hecho, mi tesis es que a Vergara lo marginan y él no puede publicar nunca completo su libro durante la regeneración, porque el pensamiento geográfico de Vergara, es decir, su idea de desarrollar las tierras bajas y calientes, se contrapone a la ideología geográfica nacional dominante, que era la de la regeneración, que reivindicaba las tierras altas como los únicos lugares donde podía haber pues civilización. Solo que Vergara, él sabe que él no puede decir eso directamente, entonces lo dice suavemente y lo dice poco a poco. Entonces tú tienes que meterte mucho en el libro, en la nueva geografía de Colombia, para descubrir eso, porque al comienzo parece que Vergara tiene el mismo discurso de Reclus. Al comienzo parece que él va para allá, para la regeneración, parece el geógrafo regenerador. Pero después te das cuenta que no. Hay un momento en el que él dice, es una ilusión. Esto de las tierras altas y eso, y de concentrar el desarrollo y la nacionalidad en las tierras altas, algunas de ellas cercanas al mar, o sea, la Sierra Nevada de Santa Marta, donde Reclus vivió, es una ilusión. Entonces, ahí hay una contraposición fuerte. Pero eso yo lo descubro en el doctorado. Entonces, lo que era como una de las conclusiones de mi maestría, que para mí no era de las más importantes, que era esto de Reclus defender las tierras altas, que para mí era como obvio, resulta que cuando voy a entender mejor a Vergara, entonces ya no es tan obvio lo de Reclus y ya aparece ahí, surge un contraste. Ya, entonces esta conclusión, esto que yo ya había descubierto en la maestría, gana relevancia por contraste con Vergara. Bueno, y en algún punto llegas, es decir, ya nos hablaste de Reclus, ya nos hablaste de Vergara y Velasco, y en algún punto descubres a Reyes. Sí, Vergara me lleva a Reyes. ¿Eso es en el doctorado? Eso es hacia el final del doctorado que que empiezo como a descubrir a Rafael Reyes. Porque entonces es así, entonces mi tesis dice, Vergara y Velasco no pudo ser el geógrafo nacional de Colombia, el geógrafo oficial durante la época de la regeneración, casi que no puede ni publicar porque sus ideas no eran las ideas de los regeneradores. Pero después llega Reyes a la presidencia. Yo digo siempre, Reyes es la materialización del pensamiento de Vergara.
Piensan muy parecido y de hecho, pues Reyes es pues un hombre blanco andino que baja a las tierras bajas y húmedas y calientes, machete, a abrir empresa. Que ese es el ideal, así es que decía Vergara que teníamos que hacer país. Entonces, hay una afinidad, así como, en principio hay una afinidad entre ellos, como en conceptos. Pero Vergara no logra tampoco lo que él quiere, que es ser reconocido como el geógrafo oficial de Colombia y que sus mapas sean reconocidos como los mapas oficiales de Colombia. Tampoco lo logra durante el gobierno Reyes. Pero entonces ahí la tesis de la diferencia ideológica ya no funciona. Entonces ahí, ¿por qué? Entonces a eso es lo que estaba dedicado en el postdoc. Y hasta ahora pues lo que he descubierto es que hay como un grupo de gente, ahí la interpretación es más sociológica, no tanto ideológica como para la relación entre Vergara y la regeneración. Para mí la interpretación es más por la ideología. Con Reyes la cosa es más sociología. Es más gente que aísla a Vergara de Reyes. Okay. Pero bueno, ahorita Pero es una retomamos investigación de más adelante. Pero entonces, pues empieza a surgir este personaje Reyes. Vergara le dedica su atlas. Bueno, pues me empezó a gustar porque además tiene una fase brasilera. Pasa 10 años en el Amazonas. Entonces me puse a investigar a este señor y el primer trabajo que hice después de que terminé el doctorado está publicado en Inglaterra, Brasil, y es un artículo sobre Reyes amazónico. Su primer viaje, sus memorias, los textos que escribe, las controversias diplomáticas que se generan, porque este territorio se lo estaban peleando Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. Entonces ahí surgen unas controversias diplomáticas. Reyes entrevista con el emperador supuestamente más de una vez. Entonces este personaje pues está como bien interesante. Entonces acabé investigando un poquito como esa fase amazónica y de eso quedó un artículo. Y entonces esto se fue convirtiendo como en una especie de tríptico. Ya no es Reclus Vergara, sino Reclus Vergara Reyes. Entonces ahora mi proyecto ahorita es como transformar en libro pues todo esto que había venido como acumulando lentamente, como a veces como sin saber mucho qué decir. Ahora creo que ya más o menos ya tengo un argumento. El argumento va por esto de las tierras altas, tierras bajas. Entonces la idea es como tratar de poner a estas tres personas en el mismo libro. En eso estoy trabajando ahorita. Bueno, una pregunta doble. Es muy interesante tu trayectoria académica porque eres, digamos, como reflejo de los tiempos actuales, que, digamos, todas tus publicaciones son artículos. Lo que te quería preguntar es, bueno, ya nos dices que estás pensando en un libro, pero quería preguntarte sobre esas ventajas de escribir en artículo, que es como lo que más se hace ahora, y antes el libro. ¿Qué ventajas tiene una u otra? ¿Tú crees los dos importan, los dos son necesarios, ¿no? Son diferentes momentos. Sí, eso es justamente, no es artículo o libro, son las dos cosas, ¿no? Ya en el libro pues tienes más espacio, puedes profundizar más, el artículo es una cosa más rápida para comunicarse más rápido, pero sí, las dos tienen su función, sí, claro. Claro. Y nombraste también la revista Terra Brasilis. Sí. Tú eres el editor. Sí. Cuéntanos un poco sobre esta publicación. Sí, larga historia. Resumiendo, pues resulta que estos geógrafos medio historiadores habían tenido esta iniciativa ya y son más o menos conectados. Brasil, Argentina y México son conectados. Sobre todo pues Brasil y Argentina obviamente, ¿no? San Pablo y Buenos Aires y Río tienen su conexión. Entonces ya existía una red internacional, ya se estaba formando una red internacional pues, latinoamericana de investigadores en historia de la geografía. Y ellos inventaron la revista Terra Brasilis. Y bueno, yo no sé los detalles de esa fase, yo no estaba en esa fase, pero como siempre hay conflictos y la revista paró en cierto momento. Y cuando yo llegué a Brasil y empecé a juntar con estas personas, pues hubo reuniones en las que se discutió como la idea de revivir esta revista.
Y poco a poco se fue logrando. No fue fácil, no es fácil. Costó, pero pues lo logramos. Yo creo que logramos revivir la revista. Hemos logrado mantenerla más o menos regularmente, con trabajos, yo diría que de calidad. Y ahí vamos, que sí estamos logrando pues que esta revista sea uno de los lugares de encuentro de estas redes de investigadores. Yo te quería preguntar precisamente sobre esa red, no sé dónde lo dejé. Ay. ¿Me recuerdas cómo se llama la red? ¿La red brasilera? Sí. La red brasilera de Historia de la Geografía y Geografía Histórica. Esa, acá está. Pues fíjate, ocurrió casi que al mismo tiempo que Razón Cartográfica. Para mí fue curioso porque y una cosa de los tiempos, como tú dices, la palabra red por ahí circulando, con diferentes sentidos, no en el sentido laturiano necesariamente. Y aquí mientras nosotros estamos aquí pensando en una red brasilera, allá los brasileños estaban pensando en una red colombiana, los brasileños también estaban pensando en su red. Yo llegué allá con esa discusión muy fresquita, la discusión que hemos tenido aquí en Colombia de cómo organizarnos. Entonces, pues yo estuve en las dos discusiones al mismo tiempo. Entonces allá acabó formándose también una red diferente, con más gente, porque pues allá hay más gente, hay más ciudades. Entonces ahí se fue armando, con gente de Río, gente de Minas y gente de San Pablo principalmente, algunas personas de otros lugares. Y como siempre no es fácil, hay malentendidos, hay que hacer equilibrismo a veces. Hay que gastar horas, pero pues vale la pena. Hasta ahora pues creo que ha valido la pena. Ahí, de esa red surge la Terra Brasilis. Ya. Bueno, y digamos, para no salirnos del tema, yo vi que hubo un número dedicado en la Terra Brasilis al Congreso Internacional Elis Reclus y la Geografía del Nuevo Mundo. Se llevó a cabo en el 2011. Y me di cuenta que tú fuiste organizador de este coloquio. Sí. ¿Puedes contarnos la experiencia en este evento? Sí. Fíjate que yo ayudé a organizar varios eventos desde que llegué a Brasil. Uno fue el segundo Encuentro Nacional de Historia del Pensamiento Geográfico. Entonces, en Brasil es un país con tanta geografía que un encuentro de Historia del Pensamiento Geográfico llegan 100 trabajos. Aprobamos como 90 o 100 trabajos. Y el profesor Manuel Fernández es una de las personas que más me ha invitado a participar en todas estas cosas. Él fue el que me llevó a ayudar a organizar estos eventos, que me llevó a la revista La Terra Brasilis, etc. Entonces yo tuve un par de experiencias antes del evento de Reclus. Yo ayudé a organizar este simposio de historia del pensamiento geográfico y después hay otro que se llama Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía, que es un evento por el cual yo tengo mucho cariño. Y que es un evento que es itinerante y es cada 2 años. El último fue en Chile y el próximo va a ser en Quito. En el San Pablo lo organizamos también. No me acuerdo el año, creo que 2009. Pues esas dos experiencias que fueron también de mucho trabajo, pues me dejaron como con impulso. Como que ya tenía la experiencia, ya conocía un poco como los mecanismos de cómo se organiza un evento, cómo se pide la plata, etc. Entonces le pedí permiso a mi... De hecho, la idea ni siquiera surgió de mí, la idea surge de un amigo que se llama Adriano Skoda, que él sí es un anarquista de carnet, tiene la biblioteca Terra Libre allá en San Pablo, que es probablemente la biblioteca anarquista más grande, yo diría, del hemisferio sur, quién sabe. Entonces él que dijo que si organizábamos algo, ahí pues comenzamos, se nos fue un año entero, escribiendo proyectos, organizando el café, ¿sabes? Recortando escarapelas, mucho trabajito, pero al final salió bien el evento, fue un evento pues bastante grande, internacional, bien internacional, de ahí surgió una red también. Ahí llegó gente
como Federico Ferretti, que es un autor muy importante y que desde ese día se vinculó a la red brasilera y se vinculó a la revista Terra Brasil y otras personas también llegaron ahí por ese evento, principalmente Federico. Y años después finalmente logramos sacar el número, las memorias del evento en la revista, que eso también había fila y controversias como siempre, pero lo logramos. Sí, porque sale en el 2015. Sí, como 5 años después. Pero yo leí en el artículo que tú presentas que fue un momento muy emotivo para ti de alguna u otra manera porque se evidenció como digamos, el campo de Rex, o sea, que ya no tenías que defenderlo de por qué lo estabas estudiando, sí, sino era algo muy masivo. Sí, eso pues te sorprende, ¿no? Te sorprende, ¿no? En realidad, pues nosotros sí pensamos que el evento iba a ser grande, pero pues no nos imaginábamos que fuera a ser tan grande, que fuera a llegar tanta gente y que hubiera tanto entusiasmo. Era diciembre, había huelga de estudiantes, no recuerdo, cada año y medio, cada 2 años hay greve, huelga. Y estaba lleno todos los días. Hubo campamento, allá afuera del edificio había carpas de gente de otros lados que había llegado. O sea, fue un evento grande, sí, inolvidable. Qué interesante. Bueno, terminas tu doctorado y ¿en qué piensas? Es decir, terminas en 2015 tu doctorado, de alguna u otra manera ya tienes varios proyectos andando y te vas a México. ¿Cómo se da ese paso? Bueno, pues me demoré un poco en conseguir la beca. Entonces estuve 1 año por ahí como suelto. Pues igual yo seguí investigando y escribiendo. Escribí este artículo sobre Reyes, que fue un postdoctorado sin financiamiento, digo yo, un postdoctorado hecho en mi casa y sin beca. Y trabajos por ahí pequeños, por no decir precarios. Y pedir becas por aquí y por allá, que pues los doctores, pues como que a veces es como la única opción que tenemos, porque tampoco sabemos hacer otra cosa que no sea estudiar. Y tampoco encontramos dónde nos contraten porque estamos sobrecalificados y eso. Entonces pues toca hacer postdoc. Y entonces el que primero apareció fue este de México. Ahí casi que al mismo tiempo también me salió una beca en Río, también para postdoc, para seguir estudiando a Reyes, el Reyes brasilero, Reyes amazónico. Pero pues había que escoger. Sí. México. Escogimos México, sí, decisión familiar. Muy bien. Conocer otro país y etcétera. Que, pues, no se le puede decir que no a la UNAM tampoco, ¿sí? Por supuesto. Ya que nombras decisión familiar, me contabas que tienes una hija. Sí, nació en Brasil, se llama Emilia, tiene 5 años. 5 años. Sí. Qué interesante. Todo el doctorado embarazado y con bebé, sí. ¿Difícil? Sí. Afortunadamente, pues con el apoyo de mi mujer y de mi mamá, que viajó a Brasil cuando nació la niña y cuando nació la tesis, ahí lo logramos. Pero sí, no fue fácil. Por supuesto. Bueno, y te recibe el Instituto de Geografía. Sí. Es tu postdoctorado y ¿cuáles son tus proyectos actuales? Es decir, llevas 1 año en México. Sí, otro mundo, ¿no? La UNAM y México es otro mundo comparado con Brasil. México se parece más a Colombia. El ambiente mucho más formal, mucho más académico en México. Entonces el primer día yo fui en Bermudas, como pues en Brasil todos los días. Y pues yo era la única persona en toda la UNAM de Bermudas, entonces no lo volví a hacer. Y doctor, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo está? Entonces, en Brasil las relaciones son como más igualitarias. En México son un poquito más jerárquicas, no mucho pues, pero sí existe como esto. El ambiente es más intelectual en México, en la UNAM, que en Brasil o la USP, que es más sensual, como ya les habrá dicho Ayala en clase. Sí. Lo que te digo, mira, necesito un libro y escribo un mail o hago una llamada y el otro día te golpean en tu salita, mira doctor, su libro. Eso en San Pablo no lo tenía. No existe así, algo así.
en San Pablo, a pesar de que hay muchas universidades y tal. Pero la capacidad bibliográfica y la organización institucional de la UNAM es otra cosa. Y pues, ¿qué te digo yo? México también es acogedor, la gente es muy amable. Es buen ambiente para trabajar, para hacer investigación y eso yo digo que sí es la beca es buena. No me puedo quejar para nada, es una institución verdaderamente muy respetable, muy admirable la UNAM. La USPI está vacía por la mañana y está vacía 4 meses al año. La UNAM está activa desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ves los funcionarios trabajando. Fines de semana están las familias en la universidad paseando los perros, jugando fútbol, yendo a los conciertos. O sea, y la vida universitaria, la identidad, ¿cómo se llama? El sentimiento de pertenencia y eso, es muy marcado en la UNAM. Te pones ropa de la UNAM, vas al partido de fútbol de los Pumas. El sentimiento de pertenencia es algo muy, muy marcado. En la USPI no tanto. La USPI no tanto. No es como tan intelectualizada la cultura, algo así. ¿Tienes dentro de tus planes regresar a Colombia? Pues ojalá, pues a mí yo sí quiero, pero ¿a dónde? ¿Sabes? Entonces, yo sí quiero, pero ahorita no estoy viendo mucho como a dónde. A pesar de que ya hay más espacio que antes. Los últimos 10, 11, 12 años, desde que yo me fui, sí han crecido los espacios para los historiadores. Sí, eso. Y ojalá sigan creciendo. David, hace 10 años saliste del departamento. Sí. Hace ya 10 años. Tienes ya una trayectoria, pues, muy meritoria y muy interesante. ¿Tendrías algo que decirle a esos nuevos estudiantes de historia del departamento, del país? ¿Algún consejo, algo que decirles? Que vayan escribiendo a medida que van leyendo. Ese sería mi consejo. Que vayan escribiendo a medida que van leyendo. ¿Por qué? Sí, pues, porque una vez es como que, como dicen, como nos decía el profesor Bernardo, como que tenemos el ojo más grande que la barriga. Ajá. O como dicen en inglés, que a veces mordemos más de lo que podemos masticar. Ajá. Entonces, como pues calcular bien eso y ya ir como... Ir avanzando. Ir avanzando, sí, ir avanzando. Como, no, o sea, no esperar a tener un gran bocado de documentos que después no vas a poder masticar. David, muchísimas gracias por tu participación y a ustedes muchas gracias. Nos esperamos en una próxima oportunidad en más Autores de Historias.